bienvenidos a esta tercera sesión del programa de fortalecimiento de capacidades para el personal líder en entidades relacionadas con eficiencia energética. Mi nombre es Andrea Hayes, soy Senior Advisor del Centro de Copenhague de Eficiencia Energética y junto con el proyecto Mesoamérica y el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos desarrollado estas sesiones para acompañar a las entidades de los países del proyecto Mesoamérica en el desarrollo de sus capacidades de eficiencia energética. En el día de hoy vamos a tener la tercera sesión sincrónica en vivo. En la agenda para hoy tenemos algunas novedades de esta actividad. Vamos a hablar de los indicadores de eficiencia energética, luego lineamientos para el desarrollo de una hoja de ruta de eficiencia energética, un resumen de toda la actividad y vamos a tener un espacio de preguntas. Las novedades de la actividad son tres. La primera es que ya está subido en la página web de la actividad el video con la presentación sobre eficiencia energética en industrias. Luego contarles, teníamos previsto también subir un video sobre indicadores de eficiencia energética por una cuestión de logística, no hicimos a tiempo y íbamos a compartir el material durante la sesión de hoy. Y en tercer lugar, compartirles una novedad, que vamos a agregar una cuarta sesión, dado el interés que ha resultado sobre este tema en particular. Esta sesión va a ser para hablar sobre avances de la eficiencia energética en electrodomésticos y equipos en general. Dentro de equipos hablamos de equipamiento de iluminación, motores eléctricos, transformadores. Y en esta sesión se van a compartir herramientas y experiencias de United for Efficiency o U4E, que es una iniciativa de UNEP, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde donde se han desarrollado diferentes regulaciones modelo, diferentes apoyos a países alrededor de todo el mundo y en particular en Latinoamérica y el Caribe. Y el objeto de esta sesión y parte del contenido va a ser compartir justamente regulación modelo para equipamiento eficiente, iluminación, electrodomésticos, motores, sistemas de registro de estos productos como política pública y ejemplos concretos de eficiencia energética y cómo aplicar estas normativas en edificios públicos en Latinoamérica. Ahí tienen los nombres de los colegas que nos van a acompañar, que es Roberto Borjabad García y Soledad García, dos especialistas en eficiencia energética también del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y esto va a tener lugar el próximo miércoles 19 de febrero a las 9 a.m. de México, sería esta misma hora. Les debería haber ya llegado un anuncio automático desde la plataforma comunicando de esta cuarta sesión. Con este mismo contenido que yo les estoy compartiendo. Dos datos importantes: no es necesario que se inscriban, ya por estar inscritos a las sesiones previas, quedan automáticamente inscritos a esta sesión. Y el segundo dato es que como esta sesión no está prevista inicialmente, sino que la estamos incorporando ahora, no la vamos a tener en cuenta para el conteo de asistencia para la emisión del certificado. Pero sí es interesante, les recomiendo fuertemente a que aquellos que puedan asistir y tengan la oportunidad de sumarse, lo hagan, porque realmente creo que vamos a contar con instrumentos y herramientas concretas muy útiles para todos los países de la región. Por mencionarlo rápidamente, U4E es una iniciativa que apoya a los países a implementar políticas para lo que es la transformación sostenible y rentable del equipamiento de iluminación, como les decía, equipos y electrodomésticos energéticamente eficientes. Así que, bueno, ojalá se puedan sumar. Esta era una de las novedades que teníamos para compartirles. También aprovecho a pasar un par de avisos. El tema del certificado, algunos nos han consultado en las sesiones anteriores. Les recuerdo que el certificado se va a enviar al término, o sea, cuando terminemos las sesiones sincrónicas, que la tercera es el día de hoy. En las próximas 2 semanas
van a tener el certificado todos aquellos que hayan cumplido con al menos un 80% de asistencia a las 3 sesiones, es decir, que se va a sumar la asistencia de las 3 sesiones, los que hayan tenido como mínimo 80% de asistencia y hayan respondido la encuesta final, bueno, van a acceder a este certificado. La encuesta final la van a recibir la de la sesión de hoy, seguramente ya completaron las de las sesiones previas, la de la sesión de hoy la van a recibir mañana, es 24 horas después de terminada la sesión, y así que ahí los invitamos a responder. Para nosotros es muy útil conocer el feedback de ustedes sobre la actividad, y también nos sirve para plantear próximas actividades, lo mismo que recabar intereses en temas específicos que quieran que complementemos en un futuro. Por último, las sesiones grabadas que hemos dado en estos 3 días, del 22 y 29 de enero y el día de hoy, la del 22 de enero fue subida hace unas horas, así que ya debería estar disponible en el sitio web del programa. Y la segunda, la de la semana pasada, será subida probablemente en estos próximos días, y la de hoy también en los próximos días, a lo sumo una semana, van a tener todo el material subido al sitio web del programa. Bien, vamos a arrancar entonces con uno de los temas de hoy. Hoy, como les dije, vamos a hacer una introducción a los indicadores de eficiencia energética. ¿Para qué nos sirven o por qué querríamos tener indicadores de eficiencia energética? Y por qué necesitamos saber cómo medir la eficiencia energética a nivel de los países, a nivel de los programas, de los proyectos, de los sectores. Entonces, tenemos que definir esos indicadores para justamente cuantificar en qué nivel estamos y evaluar la evolución de la eficiencia energética en los distintos niveles, como les decía, puede ser por uso, por subsector, en fin, cada programa puede tener sus propios indicadores. Es importante definir a priori los indicadores que vamos a usar para monitorear la efectividad de un programa o de una política de eficiencia energética, ya que muchas veces necesitamos definir de manera ex ante la información que vamos a tener que recabar para poder luego calcular esos indicadores. Si no, muchas veces nos encontramos con que, concluido un programa específico, queremos medir sus resultados, medir su impacto, y resulta que no tenemos la información adecuada. Y no la tenemos porque no la buscamos inicialmente. Es como si quisiéramos conocer el impacto de esta capacitación, por ejemplo, y no tuviéramos inicialmente un conteo o un formulario de registro donde nos diga quiénes se inscribieron, de qué países, de qué sector. Bueno, eso es información que en muchos casos recabarla ex ante es relativamente sencillo, requiere menos esfuerzo, pero si no la solicitamos o no la incluimos inicialmente, antes de implementar las medidas, recolectarla ex post en algunos casos es casi imposible o es excesivamente costoso. Entonces, es muy importante en el momento de definir políticas de eficiencia energética, definir también los indicadores asociados y saber cómo lo vamos a monitorear. Los indicadores nos permiten identificar y analizar interacciones entre la actividad económica, la actividad humana, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos dan una idea de por dónde pueden estar los ahorros, dónde están las oportunidades de ahorro de energía. También nos pueden ayudar a predecir la demanda futura de energía, y justamente los indicadores nos permiten diagnosticar en muchos casos las necesidades o evaluar el progreso y los resultados de las políticas que se implementan, como les decía recién. Vamos a ir con un par de definiciones. Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿se acuerdan que creo que en la primera sesión, en la introductoria, en realidad, que tuvimos antes de esta actividad,
decíamos que eficiencia energética es obtener los mismos bienes y servicios con menos cantidad de energía. Y eso es eficiencia, no es restringir el consumo de energía, es obtener la misma o más energía útil sobre menor cantidad de energía consumida, que lo vemos ahí en la fórmula de la izquierda como rendimiento energético. Es lo típico que se aplica para calcular el rendimiento energético o la eficiencia de los equipos. Si entregamos más energía útil con menos cantidad de energía consumida, vamos a tener un mayor rendimiento energético. Y energía útil, de nuevo, pueden ser productos, pueden ser servicios, puede ser confort, puede ser calidad de vida, puede ser nivel de iluminación, nivel de climatización de un ambiente. Esa es la energía útil. Cuando hablamos de intensidad energética, que es uno de los indicadores por excelencia de eficiencia energética, lo que vamos a hablar es de consumo energético por datos de actividad. Y cuando nos referimos a consumo energético, se suelen usar todas las fuentes de energía, en caso que haya más de una, en unidades equivalentes. Por ejemplo, en toneladas equivalentes de petróleo. Es una de las típicas unidades que se usa. Y tenemos que convertir todas las fuentes, si tenemos gas, electricidad, combustibles líquidos, todo con sus conversores correspondientes a toneladas de energía equivalente. Cuando hablamos de datos de actividad, nos referimos en general a actividad económica. Típicamente puede ser el PBI, el Producto Bruto Interno, o el valor agregado por sector, el valor agregado en términos económicos. Si además queremos comparar distintos países, por ejemplo, cuando usamos el PBI, lo que se suele tomar es el poder de paridad de compra a dólares, típicamente dólares equivalentes de cierto año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si queremos comparar distintos países, no es lo mismo el poder de compra, el poder adquisitivo de un dólar, o sea, en México que en República Dominicana, en Colombia o Panamá. Entonces, es importante tener como esa equivalencia, y la paridad del poder de compra nos da esa equivalencia entre lo que rinde de alguna manera una unidad económica en cada uno de los países. Entonces, la intensidad energética es el indicador que más se usa para medir la evolución de la eficiencia energética a nivel país, también se usa a nivel regional, y es el consumo total de energía, todas las fuentes de energía, como les decía, en unidades equivalentes, dividido el Producto Bruto Interno. ¿Y por qué es el indicador de excelencia? Porque estos datos, diría que en el 98% de los casos están disponibles, salvo algunos casos muy, muy puntuales. El consumo total de energía sale del balance energético nacional de cada país, y el PBI, el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, según como lo llamemos, también es un parámetro que todos los años se monitorea en todos los países. Entonces, ¿para qué nos sirve la intensidad energética? Para dar una idea de cómo es el comportamiento del consumo energético del país. Nos permite comparar entre distintos países y también ver la evolución de la intensidad energética a lo largo de los años de un país determinado. En definitiva, es cuánta energía necesito para generar un módulo económico o un dólar en la economía de un país. Esto está afectado también por otros factores, no es tan lineal y tan representativo, porque yo puedo cambiar la estructura de la economía, migrar a una economía menos intensiva en consumo de energía, más focalizada en servicios. Entonces puedo mejorar la intensidad energética sin necesariamente ser más eficiente, solamente porque cambio la estructura de la economía. También depende del tamaño del país, del nivel de actividad, el tipo de cambio, otras variables económicas, el clima. Digo, si tuviéramos países comparables en cuanto a tamaño, estructura de la economía y demás, pero están en climas muy diferentes, el consumo de energía va a ser diferente. Entonces, si bien es un indicador que nos sirve para comparar, hay que tomarlo con mucho cuidado, y sí es útil para comparar, como les decía, evoluciones en el tiempo.
Necesitamos los datos vinculados al consumo energético, el nivel de actividad de cada uno de los sectores, y luego para lo que es el consumo final, tenemos para los distintos consumos finales, tenemos distintos indicadores, ¿no? Y sobre todo dependiendo de los usos y dependiendo de, como les decía, la información disponible. Esto es un resumen, lo que vemos ahí en el cuadro, un resumen para los distintos sectores de consumo, residencial, servicios, industrial, transporte, que a su vez está separado en pasajeros y mercancías, y un otro que engloba otras actividades. Están listados los indicadores de eficiencia energética o las variables que necesitaríamos conocer o que podríamos usar para medir la eficiencia de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en residencial, la calefacción, la climatización o enfriamiento, calentamiento de agua, iluminación, cocción, aparatos electrodomésticos y otros usos. En industrial, segmentado por tipo de subsector. En transporte de pasajeros, si es vial, si es ferroviario, si es aéreo. Es como que vamos segmentando cada uno de los sectores en las subactividades o los usos que hay dentro de cada sector. Y esto nos va a permitir también identificar los indicadores más adecuados para cada sector. Otra de las características de los indicadores es que pueden estar más o menos agregados. Hablábamos de que la intensidad energética se puede hacer a nivel país, también se puede hacer a nivel sector. Por ejemplo, podemos tomar el sector industrial de un país y calcular el consumo de energía del sector industrial dividido el valor agregado por el sector industrial. Y es una intensidad energética sectorial. Dependiendo del nivel de desagregación es que vamos a tener este tipo de pirámides. Cuanto más arriba estemos en la pirámide, más agregados van a estar estos indicadores. En este caso aparece esto CFT, consumo final total, dividido el PIB, que es la intensidad, lo que recién les decía, intensidad energética, que es el indicador agregado por excelencia. Y también las fuentes de datos va a ser diferente. En el caso de la intensidad energética están disponibles para casi todos los países en las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía. Si vamos más abajo en el nivel de desagregación, por ejemplo, aparece la intensidad energética sectorial, como les decía recién, consumo de la industria dividido el valor agregado de la industria. Lo mismo podemos hacer para el transporte, lo mismo podemos hacer para el sector comercial y de servicios. No así para el sector residencial, ya que no tiene un valor agregado, pero podría ser, por ejemplo, un consumo sectorial per cápita en el sector residencial. Luego aparece la intensidad de uso de energía final, cantidad de energía por metro cuadrado de ocupación, si estamos hablando del sector residencial, cantidad de energía dedicada a fuerza motriz, si estamos hablando del sector industrial. Lo que pasa es que ahí empezamos a necesitar más información que en general no necesariamente está tan disponible y tan a mano, y a veces empieza a estar disponible parcialmente, está disponible para algunos sectores sí, para otros no. Y por último, tenemos lo que son los consumos energéticos más específicos o unitarios, que tienen que ver con indicadores de procesos o de equipos, que ya eso es más a nivel de usuario, ¿no? De uso final. Y acá otra cosa que vemos en la pirámide, que a medida que bajamos en la pirámide tenemos mayor nivel de desagregación, y lo que vemos ahí en la base es mayor la cantidad de datos requeridos. Por eso que muchas veces se dificulta la recopilación de esos datos y el cálculo de esos indicadores, sobre todo si no están previstos de antemano. Bien. Acá vemos las distintas fuentes de información que podemos tener para calcular estos indicadores. Pueden ser administrativas, como cuentas nacionales, balance energético. Si bien dan información útil, a veces están desfasadas y a veces hay restricciones de acceso. Si bien son datos que manejan distintos organismos del Estado, a veces hay restricciones
y exclusividad en el manejo, sobre todo confidencialidad en el manejo de esos datos, y no es tan sencillo traspasar esa información de un área administrativa del Estado a otro. A veces hay que articularlo mediante convenios de confidencialidad y algunos otros acuerdos. Las encuestas son otra fuente de datos muy útiles para estos indicadores. Tienen que estar ajustadas a la información requerida. Una encuesta por excelencia es los balances nacionales de energía útil, que en varios países de la región se han desarrollado. Tienen un alto costo porque se requiere un muestreo importante y son encuestas largas y tienen mucho trabajo de campo, de relevamiento, y tienen algunos posibles errores en el muestreo. Luego tenemos instancias de medición, cuando hay datos precisos, muchas veces se hacen pilotos con medición específica, pero también es muy costoso, y al hacerlo justamente en mediciones tan puntuales, no necesariamente esa información es representativa de toda la muestra que queremos analizar. Y por último, la modelización, que también es muy utilizado en todo lo que tiene que ver con planeamiento energético. Necesitamos datos de entrada confiables, que pueden ser a partir del balance, a partir de datos econométricos y también de supuestos. Y la modelización lo que tiene como ventaja es que es una fuente de información relativamente económica, es útil y también sirve para consolidar series históricas, es decir, hacia atrás, y para proyectar escenarios hacia adelante. Cuando hablamos de eficiencia energética en particular y de energía en general, una de las principales fuentes y de los principales insumos es el balance energético de los países. Acá les dejo 3 publicaciones donde pueden encontrar mucho más detalles sobre indicadores de eficiencia energética. Son todas publicaciones en español, 2 de ellas son de la Agencia Internacional de Energía, una sobre fundamentos estadísticos y otra, bases esenciales para el establecimiento de políticas. En los 2 casos, en el segundo más que en el primero, dan muchísimos detalles metodológicos y recomendaciones de cómo desarrollar todos los indicadores. Y la tercera publicación, que ven ahí a la derecha, son indicadores de políticas públicas en materia de eficiencia energética para Latinoamérica y el Caribe, también publicada, esta publicación tiene algunos años más, por CEPAL, Naciones Unidas y GIZ. También habíamos visto, cuando hablamos de programas y regulaciones, habíamos visto la base de indicadores de eficiencia energética, es una iniciativa también de CEPAL. En esta misma base, además de consultar políticas y programas de eficiencia energética, pueden consultar indicadores tanto a nivel agregado como a nivel sectorial para la mayoría de los países de la región. No están todos los países de la región con esta información. Acá, para comparar, lo que tenemos es la evolución de la intensidad energética del año 2000 al 2015 para distintas regiones y países. Tenemos arriba de todo Estados Unidos, en celeste el valor global, si hacemos el consumo energético de todo el mundo dividido el Producto Bruto Interno de todo el mundo. Luego siguen en orden descendente los países de la OCDE, en naranja los países de la Unión Europea y en verde Latinoamérica y el Caribe. Lo que podemos ver acá, si nos enfocamos en nuestra región, es que en el año 2000 éramos la región con menor intensidad, acá faltan otras regiones, ¿no? Pero si nos comparábamos con estos que podrían ser las referencias, estábamos como por debajo, o sea, estábamos mejor situados en términos de intensidad energética respecto de la Unión Europea, los países OCDE y Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años y del 2012 para adelante, la Unión Europea ha continuado su camino de mejora de la intensidad energética, mientras que Latinoamérica y el Caribe se ha mantenido fluctuante y un poco estancada. Si bien va a la baja, bueno, podría ser un poco más pronunciado. Sin embargo, estamos siempre dentro de los mejores valores a nivel global. Acá vamos a recorrer muy rápidamente los distintos indicadores
por sectores para que tengan una idea de cómo se pueden enfocar en cada uno de los sectores. En el sector residencial, y todo esto está sacado del reporte de la Agencia Internacional de Energía, que les mencionaba antes. En el sector residencial, por ejemplo, tenemos el consumo energético como fracción del consumo final total de energía, la participación de cada energético en la matriz del consumo residencial. Son números que salen fácil del balance de energía nacional. Luego tenemos el consumo residencial por persona, el per cápita, que es uno de los que más se utiliza. Tenemos, y que es fácil, relativamente fácil calcularlo, porque el número de personas de un país en general se conoce, puede estar más o menos desactualizado de acuerdo al último censo, pero eso es un número con relativa certeza, y el consumo de energía del sector también sale del balance energético. Uno de los indicadores que la Agencia Internacional de Energía marca como preferentes para evaluar el sector residencial es el consumo residencial por vivienda, el consumo de energía por vivienda. Si bien es útil, es bastante más difícil de calcular. Hay también un estimado en los censos de las cantidades de viviendas, pero es una información que entre censo y censo no se actualiza necesariamente igual que la cantidad de personas. Entonces puede tener alguna incertidumbre un poquito más amplia que la anterior, pero también es relativamente fácil de calcular. Luego tenemos el consumo residencial por metro cuadrado, por unidad de superficie. Ese es bastante más difícil de calcular porque la superficie construida del sector residencial no es un dato que esté fácilmente en la mayoría de los países. Y por último, tenemos el consumo energético final como fracción del consumo por energético, como fracción del consumo residencial. En lo que es industria, lo divide la Agencia Internacional, lo divide en dos pirámides o dos conjuntos de indicadores. Lo que tiene que ver con industrias manufactureras y con otras industrias. Entonces podemos tener indicadores sectoriales, ¿sí? Por el tipo de industria, por ejemplo, acero, hierro y acero, papeleras, el sector manufacturero y demás, el consumo total, la participación de cada energético en la matriz, luego, esto ya lo mencioné, el consumo energético por valor añadido y el consumo energético subsectorial de cada uno de estos subsectores que les decía, respecto del valor añadido de cada subsector, lo cual no siempre está disponible. A su vez, dentro de cada subsector se puede seguir desagregando de todo el subsector por fuente de energía, por unidad de producción, es decir, si estamos, no sé, en el subsector de hierro y acero, podríamos decir consumo energético por tonelada de hierro o acero producida, y eso sería un indicador interesante. Fíjense que los que están marcados en verde son los que la Agencia Internacional de Energía define como los más deseables o los más útiles. Lo que pasa que también la producción física, dependiendo de los subsectores, es más difícil, es una información más difícil de obtener. En el caso de hierro y acero, probablemente sea sencillo, en el caso de papel también, pero hay otros subsectores donde es un poco más complicado. Lo mismo el valor añadido por subsector. Por último tenemos por cada proceso o tipo de producto el consumo energético por cada producto físico. Fíjense que lo vamos desagregando. Esta es información que quizás se puede tener a nivel de cámaras sectoriales o subsectoriales o de algún conjunto de empresas o de polo industrial, pero es mucho más difícil tenerla a nivel país. En el caso del sector comercial y público, una de las segmentaciones es por los usos finales, que típicamente son calefacción, enfriamiento, calentamiento de agua, iluminación y otros equipos. Entonces también tenemos los indicadores sectoriales, que son similares a los de industria,
el consumo energético total, la participación en la matriz energética, el consumo del sector servicios comercial y público en función del valor agregado. Acá tenemos también una variante que el sector público no genera valor agregado en términos de economía, pero muchas veces está dentro de esta categoría del balance. También por superficie, consumo por superficie, dato que no siempre está disponible, y consumo energético en usos finales, que son indicadores que normalmente se monitorean más puertas adentro de cada organización o de cada subsector. Acá tenemos algunos ejemplos, en caso de planteles educativos, la unidad de actividad utilizada. Entonces, por ejemplo, podría ser en escuelas el consumo energético por número de estudiantes o por número de ocupantes, que sería estudiantes más docentes. En hospitales, consumo por el número de plazas o número de camas ocupadas. En hoteles, por número de habitaciones, número de noches, y así en los distintos subsectores de comercio y servicios podríamos definir una unidad de actividad con la cual monitorear el consumo. De nuevo, son datos muy específicos y son indicadores que van a estar más monitoreados a nivel individual de cada organización o eventualmente de alguna agrupación o asociación sectorial. En el caso del transporte se multiplican los indicadores porque tenemos los indicadores sectoriales con la misma lógica que mencionaba antes, totales, participación en la matriz, valor agregado y demás, y luego tenemos los indicadores de transporte de pasajeros y los de transporte de mercancías, con lo cual también ahí el desagregado es mucho más detallado, mucho más abierto. Típicamente la actividad se mide en el caso de pasajeros por cantidad de pasajeros y kilómetros transportados. En mercancías suele ser toneladas de mercancía y kilómetro transportado. Y luego podemos ir desgranando para cada tipo de modo de transporte, ¿no? Por subsectores: vial, ferroviario, aéreo, marítimo, para cada uno de los dos segmentos, tanto de pasajeros como de mercancías. Como ven, en la base de la pirámide, los recomendados por la Agencia Internacional tienen que ver con, para cada modalidad, el tipo de vehículo para pasajeros, el consumo energético por kilómetro, para cada modalidad o tipo de vehículo. Y, o sea, el consumo por pasajeros por kilómetros. Y en el caso de transporte, también para cada modalidad, vial, ferroviario, aéreo, marítimo, también la cantidad de carga y por unidad de carga el consumo energético por kilómetro, es decir, la cantidad de energía o consumo energético por tonelada y kilómetro transportado para cada subsegmento. De nuevo, son ideales para monitorear, se requiere mucha información. Muchas veces lo que se hace desde la regulación, se le pide, sobre todo a las empresas de transporte, en este caso, esa información se suministre con cierta periodicidad a la autoridad de aplicación, y es la única manera de disponer de esa información si se pidió, como les decía antes, sobre todo si antes de implantar alguna política o alguna medida de eficiencia energética. Entonces, como para resumir, esto podríamos estar varias horas hablando de indicadores, pero bueno, la idea es que tengan este panorama y las fuentes de estos reportes que les decía y de la base de datos del BIA, y la verdad que son muy útiles si les interesa profundizar en el tema. Hay que identificar las fuentes de datos disponibles en primer lugar, porque muchas veces hay datos que están disponibles y lo que necesitamos no es salir a recopilarlos porque ya están, sino hacer algún acuerdo con el área administrativa que los releve. El caso que no estén disponibles, ver de qué manera puedo recolectarlos. Hay que hacer un análisis de la costo-efectividad de esa recopilación de datos. El tema de las encuestas muchas veces es útil, pero es muy cara, muy costoso. Entonces, bueno, depende
qué tan necesarios sean esos datos. Hay encuestas como es el balance de energía útil de los distintos sectores que se suelen hacer cada 5 o incluso 10 años, porque proveen información sumamente útil para el tomador de decisión de políticas públicas en eficiencia energética, pero son muy costosas e incluso llevan mucho tiempo procesarlas, entonces no se podrían hacer mucho más frecuentes, entonces se suelen hacer en algunos casos, en algunos países cada 5 años, en otros países cada 10. De todos los indicadores que presentamos, bueno, seleccionar el conjunto de indicadores que sea más efectivo en función de la información que yo tengo, para el sector del que estoy hablando y para qué quiero esos indicadores. Hay que identificar claramente el objeto de cada indicador. ¿Qué voy a hacer con ese indicador? ¿Qué decisión me va a facilitar ese indicador? Lo mismo es quién va a ser el receptor de esa información. Si voy a tener un receptor que sea un decisor de política pública de muy alto nivel, no puedo llevar indicadores súper detallados de consumo por tipo final, tipo de uso de energía, uso final y súper desagregado. Tengo que llevar más agregado. Si en contrario, lo que el usuario de ese indicador va a ser alguien que va a hacer un procesamiento de datos para identificar la evolución o el impacto específico de una política, por ejemplo, etiquetado de eficiencia energética, estándares mínimos, y voy a necesitar algo mucho más detallado y mucho más desagregado. Es importante, de nuevo, identificar el objeto y quién va a hacer algo con esa información, ese indicador. Y lo otro que parece una obviedad, pero lo explicito porque a veces se pierde, sobre todo en los cambios de administración, en los cambios de gobierno, es registrar los resultados de los monitoreos de los indicadores a lo largo de los años. Muchas veces se hacen campañas, se recopila información y esa información se pierde. Es sumamente importante tener un único repositorio con todos los indicadores, toda esa información y las referencias a informaciones de terceros que sean necesarias, pero mantener esos registros a lo largo del tiempo es clave para revisar hacia atrás lo que se haya implementado de eficiencia energética y para poder planificar adecuadamente hacia adelante. Bueno, hasta acá rápidamente un panorama de los indicadores de eficiencia energética. Vamos a pasar entonces a el tema de lineamientos de una hoja de ruta en eficiencia energética. Antes de avanzar, hagamos como un resumen de lo que vimos hasta ahora. En las primeras sesiones vimos las oportunidades que nos presenta eficiencia energética, vimos las barreras, porque también esas oportunidades muchas veces no se aprovechan justamente porque hay distintos tipos de barreras. Vimos que aparecen distintos tipos de regulación, desde las leyes y decretos nacionales de eficiencia energética, etiquetados, estándares mínimos, otro tipo de regulaciones. La sesión 2 vimos instrumentos de financiamiento, también les compartí distintas herramientas para analizar oportunidades y potencial de eficiencia energética en distintas áreas, alumbrado público, motores, suministro de agua, edificios, sobre todo edificios públicos. Y en el material complementario también tienen presentaciones sobre cómo implementar o cómo identificar e implementar medidas de eficiencia energética en las edificaciones, en el transporte y en la industria. Ahora, ¿cómo hacemos y qué hacemos con toda esa información, ¿no? ¿Cómo definimos un plan de eficiencia energética? Y el formato de hoja de ruta es quizás la mejor manera de arrancar. Y es como un abordaje sistemático para ver cómo sumamos toda esa información y cómo la implementamos en el caso que nos toque, en el gobierno nacional, subnacional o local, donde nos toque implementar medidas de eficiencia energética. Vamos a ir a una pregunta antes de la hoja de ruta de eficiencia. Vamos a hablar de para qué o qué es una hoja de ruta en general, ¿no? Y acá algunas definiciones, algunas explicaciones
que quizás resultan obvias, pero que son útiles para poder hablar todos el mismo lenguaje y entender claramente a qué nos referimos cuando hablamos de hoja de ruta. Estamos hablando de hoja de ruta, es una técnica para la planificación estratégica de lo que sea. Puede ser de una política pública, puede ser de un proyecto, puede ser del desarrollo de un nuevo negocio, que coloca los objetivos y principales entregables. Tenemos que tener identificados principales entregables, tareas, hitos, en una línea de tiempo, que en general no está año a año y súper detallada, no es un cronograma de un proyecto, sino que ponemos en corto, mediano y largo plazo, y podemos poner en periodos de 2, 3, 5 años a lo largo del tiempo que queremos desarrollar. La idea de la hoja de ruta es tener una única representación visual o gráfica, claramente todas las medidas identificadas, segmentadas en distintas categorías, se aplica. Ahora podemos ver un ejemplo, y que haya una clara identificación entre qué actividades se solapan, qué actividades son consecuentes unas con otras, para obtener al final el resultado deseado, porque no es cuestión de salir a hacer lo que primero nos aparece, sino tenemos que tener como esta planificación en el tiempo. También en la hoja de ruta definimos en definitiva el objetivo y los pasos necesarios para llegar a ese objetivo. ¿Qué no tenemos en la hoja de ruta? No tenemos los detalles. Tenemos las grandes iniciativas, las distintas dimensiones en las que queremos trabajar, las actividades, el vínculo entre distintas actividades, la identificación temporal. Podemos tener también una identificación de quién lidera qué, en el caso que haya temas transversales como lo es la eficiencia energética, y no muchos más detalles que eso. Algún hito clave es una herramienta de alto nivel, ¿sí? Es para tener una foto completa de cuál es el plan, y luego cada una de las medidas tendrá que tener como su explicación o su desarrollo. Es una forma de comunicar de manera simple y fácil y efectiva cuál es la estrategia, en este caso, de eficiencia energética. Y es muy útil cuando tenemos que articular equipos multisectoriales, y se acuerdan que una de las cosas que fuimos hablando en las primeras sesiones, que la eficiencia energética es transversal. Cuando queremos definir una política de eficiencia energética, vamos a estar interactuando y articulando con distintas áreas de gobierno, desde el área de energía, que normalmente es quien lleva la política de eficiencia, con áreas de vivienda, de transporte, de industria, educación, presupuestos públicos, ¿sí? Con distintas áreas, empresas públicas en algunos casos. Entonces es clave que en la hoja de ruta tengamos identificados los distintos actores, quién lidera qué, porque habrá iniciativas dentro de esa ruta de eficiencia energética que lidera el área de energía o el área que lleva eficiencia energética, pero hay otras que quizás el área de eficiencia acompaña y son lideradas por el área primaria del tema que estemos hablando. ¿Por qué querríamos elaborar una hoja de ruta? ¿Qué nos aporta, además de lo que fuimos mencionando, además de esta mirada estratégica y todo como en una sola foto? Nos aporta claridad para mostrar en qué estamos trabajando, para mostrar los objetivos, para mostrar esta interrelación de actividades concretas con la estrategia general. Es una herramienta de comunicación, como les mencionaba antes. Nos permite coordinar entre distintos proyectos, porque al tener visualizado cómo son las interacciones, nos ayuda a visualizar más fácilmente estas interacciones y a promover conversaciones entre las distintas partes interesadas y trabajar en conjunto. Asignar responsabilidades, tener claro cuáles son los hitos, cuáles son las tareas, cuál es el camino crítico, establecer esta alineación entre la visión, los objetivos del proyecto y las tareas en concreto, de nuevo, identificando los distintos actores, y priorizar. Nos permite priorizar en las cosas más importantes que están en el centro de la estrategia.
¿Por qué en particular una hoja de ruta de eficiencia energética? Porque necesitamos identificar e involucrar a todas las partes interesadas. Ahí hablamos de impulsores y stoppers, son aquellos que van a empujar las medidas de eficiencia energética y aquellos que van a poner barreras, que los hay como en todos lados, como en todas las políticas públicas. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, o quienes les cueste más apoyar ciertas medidas. Necesitamos involucrar, como ya mencionaba, los distintos sectores de gobierno, las diferentes jurisdicciones, gobiernos nacionales, subnacionales y locales, y también, y me faltó ahí mencionarlo explícitamente, dentro de partes interesadas están las partes interesadas externas a los gobiernos, están las asociaciones y cámaras de los distintos sectores, de usuarios, están las asociaciones sin fines de lucro, de la sociedad civil, están las cámaras empresarias, en fin, tenemos que involucrar a todas esas partes interesadas que van a ser directo o indirectamente parte de esa ruta de eficiencia energética, ya sea porque las medidas los involucran mediante acciones mandatorias, porque vamos a incorporar alguna regulación, o mediante el incentivo. Necesitamos también incorporar, me estaba olvidando, sumamente importante, el sector financiero, tanto de la banca multilateral como de la banca comercial. Veíamos en la sesión de la semana pasada las distintas iniciativas, los distintos instrumentos financieros que se pueden llegar a desarrollar para apoyar y empujar la agenda de eficiencia energética. Nos sirve esta hoja de ruta para identificar un portafolio de diferentes iniciativas, instrumentos y acciones, ordenarlos, tener una mirada clara de cuál es la interacción entre ellas y priorizar. También para identificar los recursos necesarios, los recursos que además siempre son escasos o finitos. Entonces, cada iniciativa, una vez que la tenemos ordenada, vamos a necesitar identificar equipo de recursos humanos, propio, tercerizado, fondos para llevar adelante esa iniciativa, conocimientos específicos, tecnologías. Cada iniciativa va a requerir de que identifiquemos esos recursos necesarios. Y de nuevo, e insisto, porque es importante la interacción y cómo se pueden aprovechar sinergias entre los distintos recursos, entre distintas iniciativas, y asegurarnos, que esto muchas veces pasa cuando trabajamos en eficiencia energética, asegurarnos de que no haya solapamientos. Muchas veces pasa que como no está esto claro, hay distintas áreas con distintos focos, pero algunas cuestiones compartidas, y hay programas parecidos que se solapan, con lo cual los recursos no se usan de manera efectiva ni eficiente, y bueno, y no llegamos a toda la audiencia, a todos los beneficiarios que queremos llegar. En la hoja de ruta de implementación de eficiencia energética, o de implementación de una política de eficiencia energética, es clave incluir todos los ejes que fuimos viendo, el tema regulatorio, desde leyes, pero también regulaciones de menor nivel, normativa de menor nivel, como etiquetado, estándares mínimos, códigos de construcción, obligaciones específicas para algún sector en particular. También incluir en la hoja de ruta todo lo vinculado con información y capacitación y fortalecimiento de capacidades. Cuando hablamos de información, está toda la información que desde la política pública necesitamos para armar los indicadores y monitorear los indicadores que veíamos hace un rato, pero también está la información que le damos a los usuarios, a los beneficiarios o a los sujetos obligados de las distintas políticas, y todo lo vinculado con fortalecimiento de capacidades, desde la educación formal hasta la educación específica, educación técnica, concientización, campañas de cambio de hábitos, de cambio cultural. Y por último, y no menos importante, los incentivos, que tienen que ver con todos los incentivos económicos y no económicos, los económicos o financieros que vimos la semana pasada, que impulsan o ayudan a reducir las barreras económicas y financieras de la eficiencia energética. Muchas veces
son de las más importantes, pero también hay incentivos no económicos, como son los reconocimientos a las organizaciones con mejor desempeño energético, los premios de eficiencia energética, los acuerdos voluntarios, como contábamos el caso de México. En fin, hay distintos incentivos no económicos que son efectivos al momento de promover medidas de eficiencia energética que también tienen que estar incluidos en la hoja de ruta. Y una de las utilidades de esto es que al tener esta foto completa de cuál es nuestra hoja de ruta de eficiencia energética, nos es una herramienta útil para al momento de solicitar financiamiento y asistencia técnica, sobre todo de organismos internacionales, teniendo en cuenta la hoja de ruta y no solamente medidas individuales. Muchas veces pasa que hay convocatorias, hay llamados para presentar proyectos, para acceder a ciertos fondos que países como los nuestros de la región muchas veces requieren y son necesarios para promover este tipo de políticas. Y cuando aparecen los llamados decimos, bueno, proponemos algo, ¿qué podemos proponer? Y siempre tenemos algo como para proponer, seguro, desde alumbrado público, eficiencia energética en edificios públicos, temas más concretos, más específicos de algún sector. Y no digo que eso está mal, lo que digo es que muchas veces esas decisiones se toman con información puntual y parcial, que si tenemos una hoja de ruta completa, aunque no tengamos todos los recursos, que eso es otra cosa importante al momento de desarrollarla, que a veces no tenemos todos los recursos disponibles para esa hoja de ruta, pero tener claro qué es lo que queremos hacer, porque en definitiva la hoja de ruta es el qué, nos va a permitir poder salir a buscar esos recursos que necesitamos para apuntar y apuntalar la implementación de esta hoja de ruta. Acá les comparto los principales pasos. Esto en realidad está sacado de la propuesta, ahí tienen la referencia en el link de la página de abajo, del plan de eficiencia energética que desarrolló el proyecto de eficiencia energética en Argentina hace unos años, desde 2021, es un plan sumamente extenso, es mucho más que una hoja de ruta, pero sí es interesante este paso a paso, pues son los principales pasos que son igual de válidos para desarrollar la hoja de ruta. El plan iría como mucho más en detalle, para que tengan una idea de cómo empezar, ¿no? El paso 1 tiene que ver con la identificación de la situación de partida, o sea, la línea de base sería, y cuáles son los objetivos del país, del Estado, del gobierno local o de la institución, porque esto podría aplicarse a una institución en particular. ¿De dónde partimos? Caracterización de la situación actual, a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo, aunque sea en términos cualitativos. ¿Qué se quiere alcanzar? ¿Se quiere alcanzar un compromiso, por ejemplo, vinculado con la contribución nacional determinada, presentada a la Convención Marco de Cambio Climático? Y la eficiencia es una parte de esa NDC. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles, o puede ser el objetivo reducir la dependencia de fuentes energéticas externas, importadas también. Digo, pueden ser todos esos, ¿no? Puede ser mejorar el acceso a cierta parte de la población o mejorar la calidad de energía que requiere cierta parte de la población. Bueno, todos son objetivos posibles y válidos y pueden estar varios de esos al mismo tiempo. Es importante tener claro cuál es ese objetivo final para el cual queremos desarrollar esta hoja de ruta. Y en lo posible determinar, una vez identificado ese objetivo, una meta o quali o cuantitativa. Y es importante, cualitativa al menos. Como paso 2, identificar los sectores prioritarios, dónde vamos a intervenir en primera instancia, y eso va a estar absolutamente ligado a los objetivos que hayamos definido. ¿Cuáles son los sectores prioritarios? ¿Cuál es el potencial de cada uno de los sectores? ¿Dónde vamos a empezar? ¿En industria? ¿En sector público? ¿En residencial? En todos. Puede ser
es absolutamente válida que la decisión sea quiero avanzar en todos, un poquito en cada uno, pero dentro de cada sector también vamos a tener que identificar qué segmento específico de ese sector es prioritario. Como tercer paso, y es sumamente importante, la identificación de barreras y las líneas estratégicas para reducir o eliminar esas barreras. Las barreras, ¿se acuerdan que las vimos en la primera sesión? Los distintos tipos de barreras. Bueno, hay que hacer un análisis cada uno del alcance de su política, de cuáles son las barreras que impiden o impedirían, porque a lo mejor recién estoy arrancando y todavía no tengo una política de eficiencia energética desplegada, pero sí puedo empezar identificando cuáles pueden ser mis principales barreras o por qué no hice nada hasta ahora, porque muchas veces, o lo que intenté no pudo avanzar, muchas veces las barreras se conocen y son altas, y bueno, es importante identificarlas, entenderlas y tratar de ver con qué instrumentos y acciones específicas y con qué líneas estratégicas puedo vincular cada barrera para que lo que desarrolle como instrumento o línea específica me ayude a reducir esa barrera o eliminarla. Y ahí es donde aparece el paso 4 con la propuesta de instrumentos y acciones. En la medida que conozco las oportunidades de cada sector, las barreras y la línea estratégica donde quiero llegar, bueno, voy a poder definir un poco más en concreto qué instrumentos. El instrumento puede ser una resolución implementando estándares mínimos, puede ser empezar a trabajar una ley nacional de eficiencia energética, puede ser el instrumento desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades para el sector pyme industrial, por ejemplo. Digo, y de nuevo, cada uno de estos instrumentos va a aportar a alguna de las líneas estratégicas en función de los objetivos que planteamos. Y por último, está lo que vimos hace un rato, de todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Cómo medir los alcances y el cumplimiento de esos objetivos que me planteé en el paso 1. Entonces, dentro de la hoja de ruta y más aún si avanzamos en un plan de eficiencia energética detallado, necesitamos definir cómo voy a monitorear cada una de las acciones y de los instrumentos que propuse en el paso anterior. Esto es un ejemplo, ahora no lo van a ver, después van a tener la presentación y el video. Es un ejemplo de una hoja de ruta súper detallada, como podrán ver, esto es un trabajo, ahí tienen la referencia de la fuente, esto fue la hoja de ruta para el desarrollo de una estrategia de retrofit en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el retrofit del sector residencial. El objetivo en este caso era generar el retrofit para hacer mejoras de eficiencia energética en el sector residencial en la Ciudad de Buenos Aires, para llegar a que al 2050 el 80% de las viviendas de uso residencial tuvieran o hubieran tenido una intervención para ser más eficientes. Después de un trabajo extenso, se llegó a esta hoja de ruta donde rápidamente ustedes pueden ver en vertical que están como los distintos segmentos temporales. Al inicio como era un periodo más corto y luego se iba extendiendo en el tiempo. Y en horizontal tenemos el primer bloque que tiene que ver con los arreglos institucionales que se requerían para implementar esta estrategia. El segundo bloque estaba vinculado con las medidas financieras y las distintas fuentes de financiamiento. Y fíjense que van apareciendo a lo largo de los años distintas medidas, ¿sí? Y con distintos colores. Ahora les cuento un poco el código de colores. Luego aparecía un tercer bloque donde se identificaban qué instrumentos en términos normativos o regulatorios se deberían ir incluyendo para poder acompañar toda esta estrategia. A continuación tenemos el bloque donde identificamos la gestión de información y el monitoreo, qué información necesitábamos empezar a generar para poder hacer un adecuado monitoreo de esta estrategia.
seguíamos con la difusión, información y sensibilización, porque se requería de un trabajo continuo. Fíjense que está a lo largo de toda la estrategia, que eran casi 30 años, todas las actividades de difusión y concientización, que siempre son continuas. Y por último, la generación y fortalecimiento de capacidades. Acá estaba separado lo que era información de generación y fortalecimiento de capacidades, que tenía que ver con todas aquellas competencias que era necesario reforzar o desarrollar para que la estrategia pudiera implementarse. Los colores, que como ven son bastante variados, están puestos acá en la referencia y tienen que ver con qué área o qué actor lideraba cada una de estas acciones o cada una de estas medidas dentro de toda la estrategia. Si bien esto era algo que estaba promovido y con la gobernanza de máximo nivel, que está definida acá en arreglos institucionales, por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, luego aparecían distintas áreas que eran las que debían tomar la responsabilidad y el liderazgo de cada una de estas medidas. Y esto es clave, porque muchas veces desde las áreas de eficiencia energética pretendemos tratar de hacer todo, ¿no? Porque dice, bueno, esto es mi eficiencia, está dentro de mi ámbito y lo tenemos que hacer todos de aquí. Pero muchas veces necesitamos no solamente del compromiso de otras áreas, sino de accionar en áreas de competencia de otros sectores, de otras jurisdicciones, incluso involucrar al sector privado, a la sociedad civil. Entonces, es súper importante esta identificación de actores. Y en este caso, con este colorinche en pantalla, podemos ver que a lo largo incluso de los años, de los distintos periodos, de distintos plazos de implementación de esta estrategia, iban cambiando y apareciendo distintos actores de los que se requería que tomen el liderazgo y la responsabilidad de cada una de las iniciativas. Entonces, este es a modo de ejemplo. El que le interese en particular el tema del retrofit lo puede buscar, es público el informe, por eso también les comparto este detalle, y en el informe, en el resumen ejecutivo, que es el documento público, pueden encontrar más descripción de cada una de las iniciativas dentro de esta hoja de ruta. Pero es un ejemplo, para que tengan presente, quizás es compleja, pero bueno, tengan presente cómo se puede llegar a visualizar una hoja de ruta. Y ¿qué es esto? Esto es nuestro mapa de navegación. No necesariamente tiene que arrancar todo el año cero, no necesariamente tiene que estar todo bajo responsabilidad del área de eficiencia energética. Sí es importante que si planteamos actividades o acciones para implementar por terceros, esos terceros sean parte de la validación y de la elaboración de esta hoja de ruta. Bien, hasta acá llegamos con lo que teníamos como temas para el día de hoy. Voy a hacer, antes de pasar a las preguntas, voy a hacer un breve resumen de la actividad, porque esta es la tercera sesión. Esta es una actividad que la llamamos la actividad 2, en la actividad 1 que tuvo lugar en noviembre del 2024, que fue de introducción y la tomamos de base. En esta actividad 2 desarrollamos hasta el día de hoy 3 sesiones sincrónicas como esta, donde fuimos barriendo oportunidades y barreras de la eficiencia energética, arreglos institucionales, leyes de eficiencia energética y otras regulaciones. La semana pasada vimos las herramientas disponibles en el Centro de Copenhague de Eficiencia Energética para evaluar el potencial de medidas de eficiencia, introducción a instrumentos financieros. Hoy vimos la parte de indicadores y lineamientos para desarrollar una hoja de ruta, y en la próxima sesión, que es esta sesión que agregamos el día de hoy, vamos a ver avances de la eficiencia energética, en particular en electrodomésticos y equipos, y sobre todo enfocado en herramientas y experiencias para todo lo que es modelo regulatorio y lineamientos para incorporar
medidas específicas para poder asegurar la eficiencia energética de estos equipos. Tienen disponibles en la web del programa las sesiones asincrónicas, la introducción, que es la actividad 1 que mencionaba, dictamos en noviembre, una presentación de eficiencia energética en edificaciones, una presentación de eficiencia energética en industrias, otra en transporte, y 2 webinars que, si bien los dimos previamente, fue el año pasado, entiendo que son muy útiles, porque uno es sobre regulación de eficiencia energética en edificaciones, y está enfocado exclusivamente en experiencias en Latinoamérica y Caribe, y el otro es de instrumentos de financiamiento, también mostrando experiencias en la región, complementario a lo que presentó mi colega José Antonio la semana pasada, de las experiencias, sobre todo en México. Esto es para recordarles, en la página web tienen la descripción de todo, tienen los distintos materiales asincrónicos. Acá pueden ver que está agregado, el que fue agregado hoy, el de la presentación de industrias. Les recuerdo también que, bueno, depende cómo naveguen la página web, si desde computadora, dispositivo celular o qué, pero en general o al costado a la derecha o debajo les va a aparecer este menú con contenido adicional, donde están muchos de los reportes. Fíjense, acá en particular están los de indicadores que les mencionaba hoy de la Agencia Internacional de Energía, y muchos o la mayoría de los que fuimos mencionando a lo largo de las presentaciones, y otro material que, aunque no lo hayamos mencionado, entendemos que es de utilidad. También están las calculadoras que presenté la semana pasada, y también, bueno, esta lista sigue, no tenemos la foto de todo el menú completo, pero sigue, hay mucho material. Les recomiendo revisarlo, sobre todo para ver qué puede ser de interés y de utilidad. Ahí es como que tienen todo en el mismo sitio condensado, para que ojalá les sirva para empezar a trabajar a aquellos que todavía no lo hayan hecho, en desarrollar la hoja de ruta y políticas de eficiencia energética. Antes de pasar de nuevo a las preguntas, los recordatorios del principio, por si alguno se sumó más tarde. Hemos agregado una sesión 4 sobre avances de eficiencia energética en electrodomésticos y equipos, donde vamos a presentar herramientas y experiencias de United for Efficiency, que es una iniciativa de PENUMA. Va a ser el miércoles 19 de febrero a las 9 a.m. de México, en el mismo horario de hoy. No es necesario que se vuelvan a inscribir. Les debería haber llegado hoy la actualización. Todos los que están inscritos en esta actividad van a tener acceso mediante el mismo link a la sesión del 4, y como la hemos agregado el día de hoy, no va a ser requisito para el certificado. El certificado lo vamos a estar enviando en las próximas semanas, semana próxima, 2 semanas, aquellos que hayan cumplido con al menos el 80% en las 3 sesiones sincrónicas y hayan respondido a la encuesta final. Y las sesiones grabadas, la del día 22 ya está subida a la web del programa, y tanto la del día 29 como la del día de hoy van a subirse en los próximos días. Gracias por la atención hasta acá, y vamos a pasar a las preguntas. Bueno, acá tenemos preguntas. La primera tiene que ver con los indicadores. Pregunta si en los indicadores de eficiencia energética doméstica la falta de acceso a servicios básicos de los sectores socioeconómicos más bajos estarían subsidiando este indicador. No es que sean más eficientes, es que no tienen calefacción, refrigeración o lo que sea. ¿Cómo se puede corregir este punto? Excelente pregunta. Los indicadores tienen, digamos que la misma falencia que cualquier número estadístico, ¿no? Y la estadística tiene eso de decir, bueno, si yo tengo, no sé, la mitad de la población con acceso a
ciertos servicios, probablemente tenga una parte de la población con acceso al doble de servicios y la otra parte restringida, o una distribución. Acá va a pasar lo mismo. Igual entiendo que lo que apunta esta pregunta es que cómo diferenciamos entre poco acceso por restricciones con eficiencia. Bueno, ahí es donde aparece claramente que los indicadores son una herramienta, por un lado, no son contundentes, no se deben usar solos, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, la intensidad energética del sector residencial o el consumo per cápita es X y esto está bien o mal. Para sacar conclusiones necesitamos más información. Lo primero es la evolución de esos indicadores en el tiempo, la comparación con otros países, con otras regiones, la comparación regional también. Eso ayuda para poner un poco más en contexto, ¿no? Y justamente no sacar conclusiones anticipadas o no, de alguna manera, ensombrecer algunas cuestiones como el déficit de acceso a ciertos servicios. Y luego aparecen otras herramientas como es el balance de energía útil, y acá por ahí lo voy a mencionar un poco más en detalle. Yo lo mencioné 2 veces y no sé si todos conocen de qué se trata el balance de energía útil. Es una encuesta que se hace, que puede ser sector residencial o transporte e industria o todos, donde en base a un muestreo se hace una encuesta bastante extensa. En el caso del sector residencial se consulta la cantidad de electrodomésticos, equipos consumidores de energía que hay en el hogar, la antigüedad, para entender un poco la eficiencia energética de esos equipamientos, si tienen etiqueta o no y qué etiqueta es. Bueno, por supuesto, cantidad de habitantes por hogar para hacer consumo per cápita, el consumo de energía, el consumo o la compra de artefactos que consumen energía del último mes o de los últimos años, depende cómo esté armada la encuesta, pero en definitiva se busca mucho más información para tratar de complementar este déficit de alguna manera que puede tener el indicador de empañar alguna deficiencia socioeconómica que nos haga confundir con eficiencia, ¿sí? No sé si habré respondido la pregunta. Bien, y tenía otras preguntas más. Aquí. Ok, y respecto la otra pregunta, acá, se me había, no encontraba. Para el cálculo de la intensidad energética a nivel país, ¿cuál sería el criterio para un país con un clima muy variado en todo su territorio, que va desde cálido, subhúmedo, seco y semiseco? Bueno, tenemos ahí varias. Bueno, pasa un poco lo mismo. En realidad, estamos haciendo la intensidad energética a nivel país, de alguna manera a compensar en los climas más fríos. Vamos a tener más consumo de energía de calefacción, en los climas más cálidos probablemente haya más consumo de energía de aire acondicionado, y también hay países donde tienen marcadas estacionalidades, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al final se puede hacer una segmentación por región o una segmentación por época del año, pero típicamente la intensidad energética se calcula de manera anual a nivel país, o sea, es un punto por año, o sea, un valor por año, con lo cual estaríamos, de nuevo, promediando todas las regiones y todos los climas que hay a lo largo del año. Es parte, de nuevo, de las deficiencias que tiene la intensidad energética y razón por la cual hay que complementarla con otros indicadores. Es un indicador sumamente útil, nos permite comparar, de nuevo, evolución, nos permite comparar con otros países. Necesitamos complementarla con otro tipo de información y con indicadores de menor nivel. Bien, acá hay una pregunta sobre el tema de la hoja de ruta. Bueno, lo de la hoja de ruta es para darles una herramienta.
con la Secretaría Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y el Banco Interamericano de Desarrollo estamos analizando y tratando de identificar cómo podemos continuar el apoyo a los países del Proyecto Mesoamérica, apoyándolos en el desarrollo de cada uno de su hoja de ruta, aquellos que no la tengan. Hay muchos que están avanzados en este sentido. Y bueno, ojalá pronto ya tengamos algunos comentarios o algunas novedades para compartirles. Por ahora, el objetivo de estos seminarios es darles insumos para que puedan elaborar sus propias hojas de ruta desde nivel país, nivel gobierno subnacional o incluso de las instituciones. Algunos países del proyecto Mesoamérica yo sé que tienen la obligación o el requisito de que las instituciones presenten sus planes de eficiencia energética institucional. Bueno, pueden usar las herramientas que fuimos compartiendo para desarrollar la hoja de ruta institucional. Y ojalá pronto tengamos novedades de cómo seguir avanzando en este tema y cómo desarrollar otras actividades para poder apoyar a los países en este desarrollo e implementación de hoja de ruta. Bien, tenemos un par de preguntas más. Debe conocer los indicadores que más se utilizan en el sector financiero. ¿Podría ampliar brevemente sobre los tipos de indicadores que usted conozca? A ver, el sector financiero como usuario de energía podrían ser los mismos indicadores que se aplican al sector, que están definidos ahí para el sector servicios, porque en definitiva es un servicio, con lo cual podría aplicarse desde, si estamos hablando de un banco donde tiene todas sus sucursales de atención al público, podría ser consumo de energía por ocupación, donde se sumen empleados y clientes, solo por clientes, por operaciones. Bueno, podría definirse algún factor de actividad o varios factores de hacer por cliente o por operaciones, y eso ayudaría bastante. No hay para el sector financiero en sí mismo. El sector financiero tiene un rol además importante justamente para financiar muchas de las medidas de eficiencia energética, y ojalá podamos trabajar para que el sector financiero de la banca comercial, y más de la banca privada, porque muchas veces son los bancos públicos los que impulsan instrumentos de financiamiento de eficiencia energética, ojalá que también desde la banca privada se pueda masificar. Hay algunos países que ya han logrado avanzar, pero bueno, queda todavía un recorrido para hacer. Bien, a ver, acá. Desde la perspectiva internacional, ¿qué estrategias y políticas públicas se necesitan para asegurar que la eficiencia sea un pilar fundamental en una transición energética justa, considerando todos los beneficios económicos, sociales y ambientales? Bueno, lo que se necesita es que la eficiencia energética forme parte de la política energética y no sea algo anexo o accesorio. Así como muchas veces aparece en la NDC, en la política climática de los países, tiene que estar mucho más presente en la política energética, teniendo claro que la eficiencia aporta a la seguridad energética, al acceso a la energía, a la transición energética justa, que viene de la mano con el acceso, con la generación de empleo vinculado al sector energético. El desafío es visibilizar justamente esos beneficios económicos, sociales y ambientales e incorporarlos de manera permanente en la planificación energética y sobre todo mantenerlos en el tiempo. Eso es uno de los desafíos más grandes para nuestra región, donde, salvo raras excepciones, tenemos vaivenes de políticas que son prioritarias o dejan de serlo conforme cambian los gobiernos, lamentablemente. ¿Cómo se puede comparar la intensidad energética entre distintos sectores económicos? Normalmente no se compara. En general, la intensidad energética sectorial es para comparar la evolución del sector respecto de sí mismo y la intensidad energética sectorial de otros países o a nivel regional o a nivel global. No tendría tanto sentido compararla entre sectores, porque al final son actividades muy diferentes.
que generan valor agregado diferente, entonces realmente no se usa esa comparación. Bien, estoy viendo a ver cuál me quedó. Creo que tenemos todas. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que en general hemos respondido todas. Algunas ya fueron respondidas por el chat también. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, nos estaremos reencontrando el 19 de febrero. Ya saben que, bueno, les va a llegar la encuesta mañana para contestar esta actividad. El certificado llegará en el marco de las próximas 2 semanas. Gracias de nuevo a todos los que se conectaron, al interés. Gracias a la Secretaría Ejecutiva del Proyecto de Mesoamérica por confiar en el Centro Climático de Copenhague para estas actividades, a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, a todos los puntos focales de los países que han facilitado la comunicación con todos ustedes y haberles hecho llegar la información para esta actividad. Gracias a mi colega Aris, que hace que todo esto sea posible desde la virtualidad, aunque ustedes no lo vean, está ahí atento a todos los detalles y a toda la implementación. Y bueno, sin más, nos vemos el 19 de febrero a la misma hora, que serían las 9 de México, y bueno, cada país en el que le corresponda. Gracias.